en el marco de la crisis generada por la pandemia, crisis económica y sanitaria, han habido diversos impactos, tanto a nivel de desempleo como también en la precarización de las condiciones laborales en términos generales. Eso genera, creo yo, dos grandes riesgos. Por un lado, que las personas aceptan trabajos con condiciones laborales cada vez más degradantes, lo cual significa, puede significar situaciones de explotación laboral, situaciones en donde sus derechos laborales son violados, son vulnerados, no son tomados en cuenta, no les pagan CTS, no les pagan gratificaciones, no tienen vacaciones, no tienen ningún beneficio social, o simplemente para tener el mismo ingreso que antes tenían, tienen que trabajar muchas más horas. Por un lado. Por otro lado, también puede ocurrir que no solamente estamos hablando de beneficios laborales que se han perdido, sino también que estemos ante situaciones delictivas, es decir, un grado tal en que la explotación laboral implica ya no solamente una falta administrativa, sino que implica la comisión de un delito. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, el delito de trabajo forzoso, que implica que una persona trabaje o preste un servicio de manera involuntaria bajo la amenaza de una pena, o el tema de la trata de personas con diversos fines. Lo que se aconsejaría desde nuestro punto de vista son dos cosas. Primero, estar informado, no aceptar ninguna oferta de empleo sin antes haber tenido la información necesaria, suficiente, para saber de qué tipo de trabajo se trata, cuáles son las condiciones de empleo verdaderas, reales, qué hay detrás de la persona que me está ofreciendo el empleo, o del centro de trabajo, o la persona que me quiere contratar, más aún si es que hay algunas sospechas o hay un tema de informalidad en la contratación, en el acuerdo, o si va a implicar de repente alejarme de mi centro, de mi hogar, del centro donde yo vivo. Y por otro lado, conocer también que existen diversas instituciones, tanto públicas como privadas, a las cuales uno puede acudir para hacer sus reclamos o denuncias si se encuentra en una situación de explotación laboral. Por ejemplo, uno puede recurrir a la SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que tiene oficinas en todas las regiones del país, puede recurrir a las direcciones regionales de trabajo, puede recurrir al Ministerio Público, a la Policía Nacional o a instituciones de la sociedad civil como CHS Alternativo. La informalidad en el Perú antes de la pandemia del COVID estaba alrededor del 72%, 73%. Hoy se estima que esto ha subido a probablemente un 80%. Además, el mercado laboral peruano es muy complejo, existen diversos regímenes laborales. Uno de ellos es el de las microempresas, otro era, por ejemplo, el tema del régimen laboral agrario. Todos estos regímenes tienen un alto grado de informalidad laboral. Por tanto, están expuestos a posibles casos de explotación laboral, posibles casos de vulneración de sus derechos laborales o de delitos como el trabajo forzoso o la trata de personas, como ya hemos señalado. Por tanto, es necesario que el Estado ponga un interés especial en estos sectores y otorgue, por un lado, los derechos suficientes y por otro lado, mecanismos para proteger estos derechos. Creo que no es una buena alternativa mantener tantos regímenes especiales que en aras de promover el empleo acortan derechos de los trabajadores y eso va generando simplemente más precariedad y a más precariedad hay más oportunidades en donde las personas o las redes de trata de personas o trabajo forzoso que están a la caza de personas para explotarlas pueden encontrar un nicho adecuado para cometer sus delitos. Por tanto, creo que el Estado tiene que dar otro tipo de medidas y de protección en los llamados regímenes laborales especiales, como el régimen MIPE, el régimen textil, entre otros, y sobre todo
en el sector de la economía informal, que están expuestos y no hay ningún tipo de control o de protección por parte del Estado.